Hola, ¿cómo estás? Buena Merleni, ¿quién más está? Gracias, mi hermanita. Otro para usted, enorme, enorme. Gracias. Bueno, aquí estamos nuevamente. Y bueno, agradecer a Dios sobre todo, ¿no? Porque me permite estar el día de hoy con ustedes, de llevar su palabra. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Y gracias también a ustedes, mis hermanitos, por su gran disposición, a quienes nos ven por Facebook también. Un gran abrazo para todos ustedes. Si bien es cierto, en todas estas semanas hemos estado hablando acerca de las tentaciones, y esta semana no va a ser la excepción. Hoy vamos a tratar una nueva tentación y vamos directo al grano. Esta tentación es la tentación de la independencia frente a la jerarquía. Pero vamos a ir desmenuzando poco a poco este tema. ¿Cómo así? Se preguntarán, ¿no? ¿Quién es la jerarquía en la iglesia? O sea, el clero, el papa, los obispos, los sacerdotes. Antes que nada, desde todos los tiempos, ha existido una tentación llamada clericalismo. ¿Y qué es esto? Como lo dijo el Papa Francisco, es el deseo que tiene el clero de señorear sobre los laicos. Es decir, los clérigos, la clase sacerdotal, se sienten superiores y se alejan de la gente, de los laicos, y por ende alejan a la gente de nuestro Señor Jesús. Desde los primeros tiempos, como les decía, existía la jerarquía de la iglesia, ¿no? Constituida por el Papa, los obispos, los sacerdotes, formando un gran cuerpo social al frente de la iglesia. Así surge la figura social del clero, como una sociedad privilegiada, una sociedad muy bien estructurada. Pero esta jerarquía son los que ejercen una autoridad, los que toman las decisiones, los que presiden las celebraciones sacramentales, los que garantizan la pureza en la doctrina y también los que enseñan. Y en otras palabras, organizan la vida en la iglesia. Pero por otro lado, frente a ellos encontramos la gran masa de fieles, el pueblo, los laicos, ¿no? Pero el lema era que la jerarquía es la que decide y manda y el pueblo obedece. O la jerarquía enseña y el pueblo escucha y aprende. Dos grandes sociedades, ejercido por una minoría, que es el clero, y como les dije, es el que manda. Otra integrada por la gran mayoría, sumisa por el pueblo, por los laicos. De acuerdo a ello, el clericalismo implica una separación errónea y destructiva del clero, y esto conduce a la mundanidad espiritual. El clericalismo es el peor mal que hay hoy en la iglesia, que quizás se ha venido superando, pero aún persiste. Entonces, ¿qué originaba esta tentación del clericalismo? Originaba una iglesia dividida, un pueblo sin voz, un pueblo sometido, un clero clasista y autoritario. Aunque no hay que elevar a los sacerdotes sobre un pedestal de nobleza, tampoco debemos rebajarlos por debajo del suelo. No debemos insultarlos ni degradar la vocación clerical. Así que no debemos levantar hasta lo más alto a nuestro clero, pero tampoco despreciarlo. Y Jesús había encontrado el equilibrio justo para los apóstoles desde el principio. Recordamos en el Evangelio de San Mateo cuando la mamá de Santiago y de Juan, la madre de Santiago y de Juan preguntaba, ¿no?, a Jesús:
si sus hijos podían sentarse a la derecha o a la izquierda del reino, ¿no? Y los otros apóstoles se enojaron y habrían preguntado, ¿por qué ellos dos habrían que recibir este honor y no ellos, no? Y en el Evangelio, en Mateo 20, Jesús les respondió, ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así, al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de todos, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, como Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por ti y por mí. Jesús no cuestionó el hecho de que sus apóstoles tuvieran autoridad sobre otros, no lo cuestionó. Más bien les enseñó y les mostró que esta autoridad está destinada a servir. Y es un poco como cuando los padres contratan a una niñera, ¿no? Y ella es la responsable de los hijos. La niñera tiene la autoridad sobre los niños, no para poder enviarlos a la cama temprano o para que vayan a ver una película, no, sino para que pueda cuidarlos adecuadamente. Es decir, ser responsable significa que los niños son responsabilidad de esta niñera. Igualmente, poniendo ese en paralelo, sabemos que San Pedro, el primer papa, ¿no?, fue uno de los más grandes discípulos de Jesús. Y repitió las palabras de Jesús en su primera carta de Pedro, cuando escribió, no actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo de su rebaño. Un modelo de su rebaño. Entonces, dicho todo esto, los miembros del clero no son amos, están ahí para ayudar, están allí para servir, como lo hizo Jesús, sacerdote, profeta y rey. El Papa Francisco nos dice que los laicos son parte del santo pueblo de Dios y por lo tanto los protagonistas de la Iglesia y del mundo, y que los sacerdotes están llamados a servir y no a que sean servidos por nosotros los laicos. Y la Iglesia Católica reconoció el rol del laico a través del Concilio Vaticano II. Y este concilio fue un gran acontecimiento para la Iglesia Católica, ¿no?, ya que procuró no solo una renovación moral, sino un camino de conciliación con los fieles apartados de la fe católica. Es más, uno de los 16 documentos del Concilio Vaticano II es el apostolado de los laicos, donde se establece que nosotros, los laicos, tenemos deberes y derechos de ser apóstoles por nuestra unión con Cristo. Sí, tenemos derechos y deberes derivados de una vocación cristiana, que estamos insertados en el cuerpo de Cristo por medio de nuestro bautismo, que somos fortalecidos por el Espíritu Santo y destinados al apostolado por el mismo Señor Jesucristo. ¿Y por qué les hablo esto de los sacerdotes, de los laicos? Porque en primera instancia, el clero, como les decía, era una autoridad y el laico no tenía ni voz ni voto. Y es hasta el Concilio Vaticano II que se les toma en cuenta. Y si bien es cierto, en las últimas décadas hemos vivido una gran apertura de la Iglesia con respecto a los laicos, ¿no?, con respecto a sus carismas, al redescubrimiento del sacerdote y el apostolado de los laicos, igual
ha surgido ciertas consecuencias. Porque muchos laicos han desempeñado un papel, sí, fundamental en la comunidad en la que pertenecen, ¿no? Han ejercido variados ministerios, están al servicio de la iglesia, siempre en camino hacia esa gloria celestial, pero sin embargo, esta apertura, dada principalmente, como les decía, por el Concilio Vaticano II, como una reacción al clericalismo, ¿no? Ya no se le daba tanta autoridad al clero, entre comillas, pero esta reacción, si bien es cierto, combate el clericalismo, también nos hace sucumbir a otra tentación, al extremo opuesto. Sucumbimos a una nueva tentación, pues ha sido entendida por algunos líderes laicales como un fenómeno llamado paraclericalismo. ¿Y qué es eso? Que se traduce simplemente como la desobediencia y independencia de la autoridad eclesiástica. Y es lo que le decía al comienzo, la tentación de la independencia frente a la jerarquía, o sea, frente a la autoridad eclesiástica, frente al clero, frente al obispo, al papa, a los sacerdotes. Desobediencia total. Esta desobediencia a los roles jerárquicamente establecidos por la Iglesia y el magisterio provoca una gran confusión en la comunidad. Pero nos dice en el catecismo que nosotros debemos distinguir, que los laicos debemos distinguir con precisión entre los derechos y los deberes que nos incumben como miembros de la Iglesia. Cada quien en su rol tiene funciones, tiene derechos y deberes que cumplir. Y eso lo encontramos en el catecismo, ¿no? Y hay un dato en el ítem 912. ¿Y qué nos dice el catecismo, no? Aprendan a distinguir cuidadosamente entre los derechos y los deberes que tienen como miembros de la Iglesia y lo que les corresponde como miembros en la sociedad humana. Deben esforzarse en integrarlos en buena armonía, recordando que en cualquier cuestión temporal han de guiarse por la conciencia cristiana. En efecto, ninguna actividad humana, ni siquiera en los asuntos temporales, puede sustraerse a la soberanía de Dios. Entendamos, mis hermanos, que sí, tenemos derechos y deberes que cumplir como laicos. Entendamos también que el sacerdocio de ordenación se origina por el mandato dado por Jesucristo a los apóstoles, ¿no? Fue establecido por el mismo Señor y constituye un elemento estructural y permanente en la Iglesia. Y por otro lado tenemos los carismas que representan la libre inspiración del Espíritu Santo que sopla donde quiere, independientemente de la función que uno tiene. Entonces, tanto el sacerdocio oficial como el carisma son utilizados por Cristo. ¿Para qué? Para dirigir y también edificar a la Iglesia. El Espíritu Santo santifica a la Iglesia a través de ambos. Si bien somos la mayoría, necesitamos también de esa minoría. Pero ambos tenemos formas de obrar distintas. Pero sí, ambos somos instrumentos de Cristo y del Espíritu Santo, pero de una forma distinta. Las sagradas órdenes hacen que quienes las reciben sean representantes personales de Cristo. O sea, todo clérigo, todo sacerdote está facultado para actuar en nombre de Cristo. No solo al consagrar o absolver pecados actúan en nombre de Cristo, sino también cuando predican, cuando bendicen,
o en cualquier otra forma desempeñan una función sacerdotal. Y esa es su función. Y tanto es su oficio, y tanto este oficio como el carisma tienen su propia función y deben complementarse, no sustituirse, ¿no? Uno al otro. Si bien existe una jerarquía, una autoridad, es importante para la Iglesia también los fieles laicales. Juegan un papel fundamental en el ministerio salvífico de Cristo. No pueden reducir al laico a solo una simple presencia, a una escucha, a obedecer lo que yo te digo. No es una conducta pasiva, sino todo lo contrario. Tenemos que ser activos, ¿no? Activos en la fe. Somos los protagonistas, nos dice el Papa Francisco, ¿no? Por tanto, como les decía, debemos complementarnos con el sacerdocio, los laicos con el sacerdocio. Pero no podemos confundir nuestros roles. No podemos disminuir cuáles son las obligaciones que tenemos como laicos. Y ni de los sacerdotes ni de los laicos, ¿no? No podemos disminuir sus roles. Es necesario respetar cada límite, como sacerdote oficial, como laico. Y tenemos que observar con obediencia y respeto lo establecido por la Iglesia desde las primeras comunidades. Y si no lo vemos así, hermanos, y si se le permite al laico, si se nos permite a nosotros desarrollarnos hasta los últimos límites, podemos llegar a reducir la función del sacerdocio oficial. ¿Y esto qué implica? Que mientras que el trabajo de evangelización, de enseñanza, de pastoral propios del sacerdote sería solo competencia de los líderes laicales, y esto anula toda función del clérigo, ¿no? Entonces, ¿corresponde a los laicos cumplir con lo establecido? Sí. El no actuar por su propia cuenta, es decir, no deben introducir sus propios conceptos, sus propias ideas, porque esto va a desvirtuar el ministerio sacramental. Así también no deben provocar la usurpación de las funciones del presbítero, ¿no? Como les decía, anulamos su función. No podemos hacer eso, no podemos usurpar esa función. Porque el presbítero, solo de él es responsable la facultad única de actuar en nombre de Cristo. Y de esta manera todos, ya sean ministros, ordenados o fieles laicos, en el ejercicio de su ministerio, de su oficio, de su función, como lo queramos llamar, hacen solo y cuanto sea de su competencia, o sea, lo que nos corresponde. No podemos pretender también ser cleros, ¿no? O sea, el laico quiere ser clerificado, ¿no? Convertirse a hacer las funciones del sacerdote muchas veces. Y como les decía, esta es una tentación de la independencia frente a la jerarquía. La palabra independencia, ¿no? Hemos dicho que hay una independencia, pero pensando por ahí decimos que el cuerpo de Cristo, no hay independencia en el cuerpo de Cristo. La diversidad de miembros en el cuerpo no implica independencia.
Y esto queda suficientemente claro en la palabra de Dios. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de ti. Evidentemente, en el cuerpo de Cristo no hay independencia entre sus miembros, sino por el contrario, tenemos una íntima y vital interdependencia. En otras palabras, el principio de independencia, o sea, esta tentación, es absolutamente extraña al espíritu que anima a la verdad en un solo cuerpo, ¿no? Va contra el espíritu. Tenemos que tener mucho cuidado. Estar proclamando esta independencia, ¿no? O ejerciéndola, mejor dicho. Como lo mencioné, esta tentación tiene una doble faceta. Primero, la de usurpar las funciones. O sea, el compromiso de los laicos se convierte en una forma de clericalismo, ¿no? Cuando las funciones sacramentales o litúrgicas que corresponden al sacerdote son asumidas por los fieles laicos, ¿no? O cuando estos laicos desempeñan tareas que competen al gobierno pastoral propios de un sacerdote. Y sabemos también que ambos actúan de modos distintos. Por más unidos que se hallen, clérigos y laicos poseen funciones distintas. Y esta usurpación de funciones provoca daño, provoca un mal, ya que puede llevar al sacerdote a tener celos del servidor, del laico, del líder, porque lo considera como una especie de competencia. Y también genera un mal por parte del servidor, porque mira al sacerdote como si fuera un mero funcionario, ¿no? Como alguien que está ahí para cumplir solamente sus funciones, y no como una autoridad como la que es, ¿no? Pues debemos entender que el oficio clerical tiene una base sacramental, poderes y de naturaleza muy distintas al del laico. De alguna manera podemos decir que el laico desea que lo clericalicen, ¿no? Como les decía, porque es muy cómodo, ¿no? Porque quiere hacer y deshacer en donde está, en la parroquia, ¿no? A veces quiere ser como el clérigo, quiere ser como el sacerdote. Y este es un pecado, nos dice el Papa Francisco, de ambas partes, tanto el sacerdote como el líder laical, como el fiel que está ahí, ¿no? Queriendo tomar esa función del sacerdote. Debemos vencer esta tentación. El laico debe ser laico, bautizado. Tiene la fuerza que viene de su bautismo. Servidor, pero con su vocación laical. Y esto no se vende y no se negocia, nos dice el Papa Francisco. Y les voy a contar algo que nos decía también el Papa. Él decía, ¿no? En mi tierra oí muchas veces esto, y quizás nosotros también lo hemos oído, ¿no? ¿Sabe? En mi parroquia hay un laico honrado. Este hombre sabe organizar, es una eminencia esta persona. ¿Por qué no lo hacemos diácono? Dice inmediatamente el sacerdote. Clericalizar a este laico, hagámoslo, dice el sacerdote. ¿Y por qué? ¿Por qué es más importante el diácono, el sacerdote, que el laico? No, dice el Papa Francisco, no, este es un error. ¿Es un buen laico? Que siga así y crezca así. El clericalismo impide el crecimiento del laico, pero tiene presente lo que he dicho, ¿no? Es una tentación cómplice entre dos. Porque no habría clericalismo si no hubiera laicos que quieran ser clericalizados.
Es de ambas partes la tentación. También alguna vez habremos sido partícipes de que un coordinador tome el rol del sacerdote y éste le otorga su autoridad. En todo sentido, toma las decisiones por él, hace y deshace en la iglesia por él. Y esto lleva también a una independencia frente a la jerarquía, a una segunda faceta, como les decía, de actuar por su propia cuenta, porque ya se le dio la autoridad. Pero antes que nada, tengo que recordarles que ambos, tanto clérigos y laicos, deben de colaborar entre sí con amor para edificar el cuerpo de Cristo. Son roles que se complementan, no que se anulan, no que yo primero, ¿no? Como una competencia, yo voy primero a ver quién da más. No. Tiene que actuarse con amor, con un fin, edificar a la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo. Y esta segunda faceta de la que les hablaba, ¿no? De actuar por su propia cuenta, los servidores, claro, pueden reconocer teóricamente el oficio, el don de discernimiento, la autoridad que tienen los obispos, los párrocos, pero igual actúan en la práctica por propia cuenta. Y es un riesgo, ¿no? Porque se aíslan también. O sea, sus apariciones son fortuitas en la parroquia. No se conoce nada de los laicos, nada de sus necesidades, cada uno fuera de esa autoridad, ¿no? Que deben complementarse, pero la rompe ese complemento y actúan independientemente a la doctrina de la iglesia o a las funciones que tenemos que realizar como laicos. Y a veces también sucede que algunos grupos, por tener, según ellos, el hilo directo con el Espíritu Santo, se empeñan hasta la terquedad en hacer prevalecer su propio juicio y actuar como ellos quieren. Nadie los manda, no reconocen ninguna autoridad. Lo verdaderamente peligroso es que el laico, también que por haber asistido en algún curso de catequesis, en algún retiro, ¿no? Ya se considera equipado para predicar, para evangelizar, para interpretar la palabra de Dios. Es obvio que su conocimiento teológico puede ser escaso como el que tiene el sacerdote. Y esto es muy peligroso porque puede llegar a cometerse errores o inexactitudes, ¿no? Como les decía, porque se aferran mucho a las inspiraciones del Espíritu Santo, que puede ser, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque se ve que es improvisado, porque ejercen el cristianismo con osadía, mezclan lo verdadero con lo falso, o sea, tienen una idea desviada, ¿no? Por eso actúan por su propia cuenta. Pero también puede ocurrir que el mismo párroco impulse a los laicos a actuar por su propia cuenta, excluyéndolos de su parroquia por hacer otras actividades, no escuchando las realidades de su rebaño, o incluso por escuchar comentarios equívocos, o no, por escuchar otras voces no autorizadas, siendo él la autoridad y sin tener conocimiento de lo que vive un determinado grupo, una determinada comunidad, una determinada realidad tal vez. ¿Cómo así, hermana, no? Cuando que, por ejemplo, ¿no? Como les decía, que hablan mal, ¿no? de un determinado grupo, cuando por prejuicios, por mala espina, cerramos la puerta de la iglesia a personas que quizás tienen
mala apariencia, que no tienen buenos antecedentes, que tienen un temperamento difícil, que no brillan por sus cualidades y por eso no se les integra a la comunidad. No se les permite acercarse, no se les permite evangelizar, no se les confía un ministerio en la iglesia, solo por meros perjuicios. Y hay que tener mucho cuidado, porque allí se hubiera descartado grandes cristianos quizás, incluso grandes cristianos que pudieron ser sacerdotes, consagrados, santos, con esta decisión equívoca por parte del párroco. O sea, ya hubiéramos descartado de antemano a un San Pedro, a un San Pablo, que tenían un carácter fatal, que tenían sus antecedentes, a un San Agustín que tuvo una vida bien desordenada, entre tantos y muchos santos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque arrancamos quizás el trigo, creyendo que es cizaña. Y de antemano vamos en contra de la obra de Dios. Muchas veces el no escuchar la voz de Dios o de tener un buen discernimiento, muchas veces se cuestiona las maneras de actuar del Espíritu Santo. Rechazan toda buena obra, toda buena idea, solo porque no se hace como el clero o el presbítero lo quiere, o como el líder laical lo dice. Pero como lo dije, porque que hay que tener cuidado, porque debemos estar siendo quizás inquisidores o quizás nos oponemos a la obra de Dios. Cada uno tiene sus funciones, pero se complementan. Si el clero, si el presbítero es nuestra autoridad, ¿está sabiendo cómo estamos? ¿Está yendo a pastorear a su rebaño? ¿Está oliendo a oveja el pastor? Nada. E incluso también el sacerdote puede suponer que determinado movimiento es fructífero, cuando es todo lo contrario. Cuando este movimiento solo intoxica, que termina siendo una plaga. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No? Porque de repente surgen en la iglesia movimientos y personajes que traen un gran revuelo, que con aires de novedad, ¿no? Se ponen de moda, llenan grandes eventos y traen multitudes y parecen dar buenos resultados a simple vista, incluyendo ganancias económicas, y todo parece bien, perfecto, entre comillas. Y tienen la noble intención de evangelizar, de hacer el bien a la gente, porque al haber tanto éxito empiezan a mezclarse intereses humanos, se descuidan los grupos, desaparecen, empieza a existir el protagonismo, empieza a notarse la envidia, se genera la rivalidad, la desobediencia a la autoridad eclesiástica. Y se genera la independencia a la autoridad eclesiástica. Y aquello que surgió como algo, como un movimiento, una comunidad, un grupo de la iglesia para la iglesia, termina volviéndose una secta. O algo en contra de la iglesia. Ocasionando escándalo, divisiones. ¿Les parece conocido? Y ahí no hay una
un complemento, todo lo contrario, ¿no? Amén. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Respetar autoridades. Claro, no autoridades que te alejen de Cristo, no, todo lo contrario, que te lleven a Cristo, que te empujen a Cristo, que sigas el buen camino de libertad, de amor en Cristo. Pero lamentablemente, muchas veces fallamos. Somos seres humanos, sí, pero estamos prestos a ver, ¿no? En qué nos estamos equivocando, en qué erramos. Y lo mejor de todo sería darnos cuenta y proponer soluciones. No quedarnos con el problema, ¿no? No debemos olvidarnos que también las funciones sacerdotales son un carisma. ¿No? Porque ya, sí, claro, de los tiempos, ¿no? Y según la palabra lo instituyó Jesucristo, ¿no? Esta jerarquía, pero también la función sacerdotal es un carisma. Recordemos, ¿no? El primer carisma, el apostólico. Los apóstoles, para realizar lo que tenían que realizar, sus oficios, su función, fueron enriquecidos por Cristo, con una efusión especial del Espíritu Santo, donde Él descendió como lenguas de fuego, ¿no? Sobre ellos. Y ellos a su vez impartieron con la imposición de manos, transmitieron a sus colaboradores de este don espiritual que ha llegado hasta nosotros. Se prolonga a quienes colaboran con los sacerdotes, con los diáconos. Claro, ellos lo presiden en nombre de Dios. Es un carisma dado por Jesucristo. Por el Espíritu Santo. No olvidemos, siempre tenemos que respetar también ese carisma. Así también Jesús quiso instituir, de hecho, instituyó, como les dije, la iglesia en forma jerárquica, ¿no? San Pedro y los demás apóstoles forman un solo colegio apostólico, de modo que se unen entre sí con el Papa, ¿no? El sumo pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos como los sucesores de los apóstoles. No tiene que extrañarnos, pues, que los comprometidos, o sea, los laicos que tanto están como... también tenemos el derecho de impartir normas de orientación, o sea, tenemos el derecho de recibir esta orientación por parte de la autoridad, ¿no? De ese carisma fundamental, de esa autoridad jerárquica, ¿no? Esa es su función también. Que nos ponamos en marcha, que desarrollemos nuestros carismas. Es nuestro principal impulsor, nuestro principal pastor también. Y no se trata de una competencia entre carismas. No, es que yo tengo el carisma, pues, de sanación. No, y eres un simple sacerdote. No, pues no. Son carismas válidos, importantes, son dados por el Espíritu Santo. No se trata, como le digo, de una competencia entre carismas, sino tiene que haber también subordinación. Ojo, pero no una subordinación equívoca.
a una autoridad, a una institución que a la vez que es carisma, tiene por función dirigir, enseñar, santificar al pueblo de Dios. Dirigir, enseñar, santificar ¿a quiénes? A quienes también poseen una facultad, un carisma, que solo Cristo, que solo por el poder del Espíritu Santo nos ha sido otorgado. Así también recordemos pues que el Padre, quien por su Hijo, nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo, ha constituido a los presbíteros como sucesores de los apóstoles, ¿no? Custodios fieles de su verdad. ¿Qué significa? Que el ministerio episcopal tiene una función especial en la Iglesia. La de subordinar todas las experiencias y los carismas al discernimiento espiritual para el bien de la Iglesia. Como les decía, no era una subordinación porque sí, no, porque tú tienes que hacerlo, no. Al discernimiento espiritual para el bien de la Iglesia. Un carisma de discernimiento es como un radar que debe descubrir las ambigüedades y conducir a la Iglesia por la línea recta de la experiencia del ministerio de Cristo. Nuestro principal pastor, el que está más arriba que nosotros, tiene que tener ese carisma de discernimiento, de descubrir, de conducir a la Iglesia, de conducir al laico. Y si bien es cierto, los laicos, aunque reciban en mayor o menor grado este don de discernimiento, debemos tener muy presente que la institución jerárquica que corresponde antes que nadie discernir sobre la verdad de la doctrina, sobre la autenticidad de la conducta cristiana, sobre los carismas, a ellos deben de someterse humildemente cuando sea necesario y conveniente. Dice, debemos someternos humildemente cuando sea necesario y conveniente. Obediencia, hermanito. Pero no es a un sometimiento de autoridad de que aquí hago lo que yo quiero, sino a una autoridad de servicio. Que cuando nuestra autoridad jerárquica nos dice, vayan a hacer servicio a tal lugar. Sí. Porque es un representante de Cristo. Porque este orden sacerdotal es instituido por Cristo. Y esto no disminuye ni la efusión del Espíritu con sus dones, ni limita el recto uso de los carismas. Al contrario, una obediencia al Espíritu. No es obediencia al párroco de tal, no. No es una obediencia al Espíritu, siempre y cuando te lleve a Cristo. Tenemos voz y voto para decir, para identificar qué es lo bueno, qué es lo malo, y ya más o menos se establecen también ciertas funciones en el derecho canónico, ¿no? En la cual nosotros también tenemos que estar enterados sobre el consejo pastoral parroquial, que ya les hablaré un poquito adelante. No, dice, no es una obediencia al Espíritu. Y por lo tanto una preparación para que su accionar
del Espíritu Santo se intensifique y Él se manifieste poderosamente en sus dones. Y llevémoslo del obispo, sacerdote, laico, líder laical o de una comunidad. Hay una autoridad siempre. Hay un rango antes de nosotros, que cuando nos dice hay que servir. Someternos humildemente cuando sea necesario o conveniente, porque es una obediencia al Espíritu. Porque el Espíritu prepara para que Él se intensifique y se manifieste poderosamente con sus dones. No es el hermanito que me está mandando porque él quiere, no es el sacerdote porque me tiene cólera y me manda. Someternos humildemente, servir humildemente. Difícil, ¿no? Debemos respeto a una autoridad. ¿Quién puso a la autoridad? Cristo. El Espíritu Santo. Toda doctrina, todo movimiento, toda comunidad, todo grupo de oración, debemos estar insertados y vitalmente unidos a la Iglesia Católica y a sus pastores elegidos por el Señor. Todos. Nadie actúa independientemente. Y eso desde el obispo, sacerdote, líderes de comunidades, de movimientos. Donde está el obispo está la iglesia. Pues el obispo es el primero y más importante responsable de todos nosotros. Particularmente yo no he visto al obispo, ¿no? No me han llamado ni nada. No sé cómo andan por ahí los demás grupos, ¿no? Pero cuán importante es que el pastor de pastores, bueno, el buen pastor nuestro Jesús, ¿no? Pero el que ha designado Dios, el que ha designado Cristo, ni siquiera sabe que existo, creo. O que existimos. Independencia. A lo que nos lleva es a no sucumbir a esta tentación de independencia, sino a depender, a todo servidor depender de la jerarquía de la iglesia, de la buena jerarquía de la iglesia, a la que te lleva Cristo. En el Señor Jesús apreciamos el ejemplo más solemne y perfecto acerca de todo lo que significa el andar en absoluta dependencia desde su encarnación. Él apareció como el hombre perfectamente dependiente. En su senda, en la marcha, jamás expresó una voluntad propia o independiente a la del Padre. Y esto queda evidenciado, gracias mi hermana, evidenciado en las Escrituras, ¿no? En el Evangelio de San Juan. Amén. Dice, ¿no? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, nos dice en San Juan, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dependencia. El principio moral que caracterizó la vida de nuestro Señor Jesús es la dependencia. Cosa que vemos perfectamente reflejada en su condición de siervo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Un siervo, por naturaleza, es quien obedece, quien depende de otro, quien posee la capacidad moral de humillarse y reconocer sobre sí mismo la autoridad de otro. Toda la senda que Jesucristo ejerció, todo su camino, fue la expresión más perfecta de la absoluta dependencia al Padre. Fue la expresión más perfecta del andar del siervo fiel hasta la muerte. Debemos ser como Jesús, sacerdote, profeta, rey. Entonces, la dependencia de la jerarquía ha de ser vivida en obediencia, humildad, disponibilidad, amor, libertad. Se trata pues de atenernos gozosamente y humildemente a la realidad creada por nuestro Señor Jesús. De dependencia perfecta al Padre. Y ojo, no es que un individuo X puso ahí al obispo, al sacerdote. ¿No? Obediencia a la autoridad. Y hay que esa obediencia a la autoridad debe ser vivida con humildad, disponibilidad, nos dice, ¿no? De parte de todos nosotros los fieles, que gracias a Dios hemos sido enriquecidos por el Espíritu Santo con dones, con carismas extraordinarios incluso, ¿no? Sabemos que son necesarios para la edificación de la iglesia. Debe darse la unión de corazón con nuestros pastores. Desarrollarlos a disposición de la iglesia, ¿no? Tiene que haber disponibilidad al trabajo, la docilidad dentro de una sana libertad. Una sana libertad que nos da voz y voto de exponer nuestros puntos de vista para someternos a las orientaciones de los pastores del rebaño del Señor. Someternos, humillarnos, palabras claves, a nuestros pastores, a nuestra autoridad jerárquica en el grupo, en el movimiento, en la comunidad, en el clero. Voy más allá, más allá. A Jesús. Estamos adheridos, hermanos, a la iglesia. Una comunidad, un movimiento no se debe considerar como los únicos destinados a evangelizar a los laicos de un determinado sector. El evangelizar es a la iglesia entera, porque es el Espíritu Santo el que renueva la faz de la tierra,
No somos independientes. Es a todo aquel que necesite la palabra de Dios, a la iglesia entera. No, porque yo tengo tal característica. No, tú ven para acá. Aquí vamos a, ¿no? Este movimiento, vamos a evangelizar a este grupito. Independencia. No somos independientes. Y esta independencia se relaciona directamente con la naturaleza y el carácter del viejo hombre. El viejo hombre. Que es una naturaleza esencialmente, como les digo, independiente, orgullosa, autosuficiente. La dependencia solo florece cuando existe la capacidad moral para humillarse y reconocer otra autoridad mayor sobre sí mismo. No la reconoce, la verdad. Es que nuestro viejo hombre no quiere ni puede hacerlo. Es más, el pecado esencialmente es independencia. Esto lo vemos con toda claridad en la Biblia, ¿no? O sea, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión a la ley. No se trata tanto de quebrantar una ley, sino de andar en ausencia de ella. O andar sin un principio de autoridad que genere dependencia, ¿no? Es decir, es andar según nuestra propia voluntad. Y es el andar en nuestra propia voluntad, que es corrompida. La propia voluntad corrompida del hombre es la regla que marca la conducta. Si yo estoy en un estado moral desordenado, mi propia voluntad es mi ley. A la vez que uno niega todo principio de autoridad exterior a nosotros mismos, lo negamos esta autoridad, ¿no? Porque pone límites a nuestra voluntad corrompida. En fin, esencialmente el pecado mismo es independencia. Es independencia de la voluntad y autoridad de Dios. O sea, voy por el mundo haciendo lo que yo quiero. No veo la autoridad sobre autoridades que es Jesús, ¿no? No sigo los mandamientos, peco. Cuando hemos dicho sobre la unión, la cooperación, la obediencia, la disponibilidad, aún humillarnos, ¿no? Sin llegar a darse situaciones de tensión. No debe restar nada a la santa libertad. Lo debemos hacer no obligados, sino porque lo queremos. Esto no debe de cerrarnos hacia una iniciativa de hacer las cosas, a nuestra creatividad, al despliegue de nuestras cualidades, de los carismas que se desarrollen. No. Tiene que haber una sana libertad de querer reconocer autoridad, de querer cooperar en esa unión, en ese complemento, obedeciendo, siendo disponible, humillándonos, no como el mundo lo ve de humillarse, ¿no? Sino de servir, autoridad para servir, como lo dijo Jesús. Es una aceptación que nos encontramos igual libres. Lo hacemos por voluntad propia, no atados, porque lo hacemos por Cristo, ¿no? Lo hacemos como Cristo, a semejanza de Cristo, que hizo suya la voluntad del Padre. Y nosotros, en todo momento, siempre nos han dicho,
y es lo correcto, ser como Cristo. Y me pregunto, ¿por qué en algunas cosas soy como Cristo y en otras no? ¿Por qué queremos hacer nuestra voluntad siempre y no la del Padre? Con la libertad de hijos de Dios correctamente entendida, nos vemos libres para exponer nuestros puntos de vista sin miedos, inhibiciones o alternativas. Tenemos voz y voto. Puedo decirle a mi autoridad, mira, esto pasa, esto sucede, y no debe haber, con total libertad. No tienen por qué vetarte, no tienen por qué excluirte, no. Tienes toda la libertad. Y es un complemento, una dependencia a tu pastor, y tu pastor te guía, te dice qué cosas hacer, cómo debes seguir, con total libertad de hijos de Dios. Pero esta libertad tiene que ser correctamente entendida. Oraremos antes, consultaremos si es preciso, someteremos a discernimiento nuestros deseos, nuestras propuestas, pero tendremos la libertad de manifestar lo que pensamos. Libertad de manifestar lo que pensamos. Libertad de manifestar lo que pensamos. ¿Por qué? Porque no vamos a defender un punto de vista, no vamos a defender un punto de vista, sino ayudar con nuestro pequeño aporte o nuestra débil luz. Ayudar, proponer, no imponer. Por eso oramos, por eso discernimos, por eso consultamos. Por eso lo decimos a solas al hermano, también al párroco. ¿Por qué no? Aporte o nuestra débil luz. A veces vemos esa autoridad muy lejana, ¿no? ¿Por qué? Como les digo, no, ni un padre me ha dicho algo. Es más, tengo un testimonio, ¿no? No muy grata con un sacerdote, ¿no? Que yo sí, pues me fui a confesarme. Yo quería confesarme después de, ¿cuánto? 15 años, creo. Y yo lo veía pasar por ahí el padre y alguien salió y me dijo, no, el padre no está disponible, hermana. Véngase otro día. Imagínense, si yo me iba a matar ese día, me iba a suicidar. ¿Dónde está el que escucha, no? Después otro padre me dijo, porque no, los padres, no, yo no conocía a ningún padre, ¿dónde puedo para que me dé me escuche, ¿no? Porque hay padres y padres, ¿no? ¿Y por qué yo? Me dijo. O sea, sin más comentarios, ¿no? Pero, o sea, eso no te ayuda, ¿no? A verte como autoridad. Y a veces nosotros lo engrandecemos, ¿no? Como que no, ya no puedo hablar, ¿no? No, ¿qué me va a decir? Pero debe haber, claro, de respeto, de diálogo, con mucho amor, que nos complementemos, que conozca nuestra necesidad, lo que necesitamos. ¿Por qué no me deja entrar a la parroquia? Quiero servir. Y esto es una de las tantas cosas que hoy en día está lo de la sinodalidad, ¿no? En que nos integramos. Eso, hermanos, ¿hace cuánto tiempo ha sido? ¿Más de un mes? Más. Nos sacaron los teléfonos, ¿no? ¿Han recibido alguna llamada? Ninguna. ¿Dónde está nuestra autoridad, hermano? A veces dan ganas, ¿no? De no reconocerlo. Pero tenemos que seguir lo que Cristo hizo. Amén. La voluntad al Padre, a una autoridad. No nos dejan entrar. Ahí estamos, persistiendo, en la lucha. No desistiremos.
Vamos a defender un punto de vista. Con nuestra ayuda, nuestro pequeño aporte, o quizás la poquitísima, el granito de luz que tengamos. No vamos a imponer. Como les decía, no debemos olvidar, ¿no?, que el obispo está en la diócesis y el párroco en la parroquia, y son los responsables espirituales de todo, de todo movimiento que exista en esta parroquia, ¿no? Debemos contar con el obispo, con el párroco, desde constituir grupos de oración hasta tomar iniciativas, ¿no?, para tal o determinado grupo o conjunto de grupos en la parroquia, una estrecha, un funcionar íntegro, ¿no? Una comunicación, un diálogo, que necesita tal grupo, tal movimiento, pero solo me queda decir que he escuchado que bueno, pues no hay ese complemento entre nuestro pastor y los laicos, ¿no? Lamentable. Sería una bendición de Dios que cada vez más los párrocos y sus colaboradores, sacerdotes, religiosos, fueran tomando conciencia de la trascendencia de las comunidades, de los movimientos y de nuevas realidades en nuestra iglesia dadas por el Espíritu Santo. ¿No conocen? O del 100%, una mínima parte. Y por ahí podremos decir, es que no tengo tiempo, pues hermanita, ¿no? Yo tengo esto y esto y esto y esto. Para eso está el Consejo Pastoral Parroquial. Y hay alguna, no, muy importante, ¿no?, este consejo. ¿Por qué? Porque nos permite tener un vínculo más estrecho con el párroco, de proponer cosas. De cada comunidad, cada grupo, en determinado día, exponer la realidad que tiene, la necesidad que tiene el grupo, la comunidad, definir objetivos, definir metas que hay que cumplir por cada movimiento. Y eso está en el derecho canónico. Pero sin embargo, nunca lo he visto. No sé, de repente, hermanito, que nos estás escuchando, de repente sí lo estás viviendo, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero sin embargo, como dirigentes de un movimiento, de una comunidad, debemos tener iniciativa en la creación de lazos de confianza y de cooperación con los obispos. Ellos tienen la responsabilidad pastoral de guiar todo el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo de Cristo. No un movimiento, no solo la comunidad, pues, que va los días sábados y que agrada, a veces va, a veces no va. Todo el cuerpo de Cristo, nuevas realidades inspiradas por el Espíritu Santo, y no excluirlas de alguna manera, llevarlas a trabajar. ¿Por qué no excluirlos? Porque esto, como les decía,
nos va a hacer trabajar independientemente de la iglesia. Y como les decía, se crea el clericalismo, el paraclericalismo, y nos lleva a una iglesia dividida. ¿Por qué no avanzamos? Precisamente por esto. El pastor no conoce las ovejas, no huele a oveja. Tenemos que ir hacia un mismo horizonte, de una comunidad igualitaria, de que la primacía del pueblo, haya una primacía del pueblo de Dios, de los laicos, la jerarquía como servicio, la autoridad como servicio, la creación de ministerios, de comunidades, el poder o la autoridad debemos convertirlo en servicio. Un horizonte con un nuevo estilo de pastores, con una iglesia de comunidades, no una iglesia dividida. Dicho todo esto, hermano, ahora quiero que veas todo lo que te he dicho. En nuestras comunidades también formamos nuestro mini clero. Si bien es cierto, el sacerdote es designado por orden sacerdotal y un responsable en la comunidad porque ha sido otorgado por el Espíritu Santo de Dios. Es tu pastor, es nuestro pastor. Muchas veces el responsable, el pastor, el hermano mayor nos dice algo, pero los demás servidores, asamblea, no respetamos esa jerarquía, queriendo imponernos y usurpando las funciones de nuestro pastor, incluso actuando por nuestra propia cuenta. Ocurre. O también puede ocurrir lo mismo, como en muchos movimientos, en que aquí se hace lo que yo digo, yo soy el coordinador, y me tienes que dar tanto para esto, para aquello, y el laico solo pueden decir sí y no se preocupan siquiera de cómo está el hermano, la hermana, no se preocupan por el pastoreo, solo importa cuánto des y no cómo te encuentres. Lamentablemente esto ocurre. Por eso existe una iglesia dividida. Hoy en día una iglesia enferma, una iglesia que se maneja como una empresa y no una iglesia al servicio de los demás, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Debemos tener una postura de servidores, una postura de humillarnos, una postura de, sin importar qué, reconocer la voluntad del Señor. No una postura que empobrece la proyección hacia el encuentro con nuestro Señor Jesús. No seamos piedra de tropiezo. El Papa Francisco nos dice, es importante, urge formar ministros capaces de tener proximidad, de encuentro, que sepan enardecer el corazón a la gente, caminar con ellos, entrar en diálogo con sus ilusiones, con sus temores. Los obispos, los sacerdotes no lo pueden delegar. Hay que asumirlo como algo fundamental, importante, que no podemos dejar de lado, o al menos ellos, ¿no? Como autoridad. No se debe escatimar en esfuerzos, en atenciones, en acompañamientos. También tiene que haber una formación de calidad que requiere estructuras sólidas y duraderas. Que duele, sí duele, pero tiene que ser sólido y duradero. Que te preparen para afrontar los retos de nuestros días, de poder llevar la luz del Evangelio a las diversas situaciones que se encuentren, ¿no? Tanto los presbíteros como los laicos, los consagrados, las consagradas, todo el pastoral, ¿no? Que duele, que me caigo, pero me levanto, porque eso es afrontar retos. Eso es tener bases sólidas y duraderas. No hagamos un mini clero.
Y quiero compartirle una anécdota, ¿no? También del padre del Papa, ¿no? Con un joven, ¿no? Él decía, ¿no? Nosotros los clérigos tenemos la tentación de no hablar en la cara, de ser demasiados diplomáticos. Ese es el lenguaje clerical, decía. Pero nos hace mal, nos hace mal. Él recuerda, dice, hace 22 años había sido apenas nombrado obispo y tenía como secretario en esa vicaría, tenía como secretario a un sacerdote joven recién ordenado. Y él decía, yo en los primeros meses hice algo y tomé una decisión un poco diplomática, demasiado diplomática, con las consecuencias que vienen de esas decisiones que no se toman en el Señor. Ya no había discernido el padre, ¿no? El Papa. Y al final le dije, pero mira qué problema no sé cómo arreglarlo, dice. Y él lo miró a la cara, un joven, y le dijo, porque ha hecho mal. Usted ha hecho mal. Usted no ha tomado una decisión paterna. Y le dijo 3 o 4 cosas de esas muy fuertes, pero muy respetuoso. Pero se las dijo. Y luego cuando se marchó el joven, el Papa le dijo, el Papa pensó, a este no lo alejaré nunca del cargo de secretario. Este es un verdadero hermano. ¿Y nosotros qué hacemos? No, ya me habló mal, ya. Le pongo la cruz. Ni más te llamo. El Papa. Claro, en forma respetuosa se lo dijo. Unas 3, 4 cosas de esas fuertes, dice. Pero nosotros. La dejo ahí como anécdota. Nos dice el Papa, un párroco sin consejo pastoral corre el riesgo de llevar a la parroquia adelante con un estilo clerical. O sea, si no existe consejo pastoral, es como que está atenuante la tentación del clericalismo. La autoridad, solo nosotros escuchamos, se hace lo que la alta autoridad dice. Y como les dije, en el derecho canónico establece consejo pastoral parroquial, ¿no? Debemos extirpar, dice el padre, la clericación de la iglesia. El clericalismo hace mal, no deja crecer la parroquia, no deja crecer a los laicos. Confunde la figura del párroco porque no se sabe si es un cura, es un sacerdote o un patrón de una empresa. En cambio, cuando el párroco cuenta con la ayuda de los consejos, él es el sacerdote quien decide ciertamente porque tiene la autoridad de decidir, pero decide escuchando, se hace aconsejar, siente, la vive, dialoga. Para eso se instituyó el consejo pastoral. Es una ayuda grandísima para el párroco, que pueda llevar adelante el apostolado de la parroquia. Y esa es su tarea. Donde estás en la parroquia, ¿hay un consejo pastoral parroquial? Si la hay, gloria a Dios, porque esos ayudan a cumplir el propósito de nuestro Señor, a servir, a preocuparnos por los demás. Tenemos tanto que trabajar en este mundo, pero con una iglesia dividida no es posible. Y como nuevamente el Papa nos dice, no a la mundanidad espiritual. Que Dios nos conceda, mis hermanos, esta gracia de la cercanía, que nos salva de todo, de toda actitud empresarial, mundana, proselitista, clericalista, y que nos debe aproximar al camino de Cristo, en todo momento al camino de verdad y de libertad. Y hasta aquí los dejo, mis hermanos. Vamos a orar.